Buenas tardes a todos, soy Manuel Huertas, cardiólogo pediatra y presidente del Consejo de Cardiología Pediátrica y Cardiopatías Congénitas de la SIAC, Sociedad Interamericana de Cardiología. Y les doy la bienvenida a este webinar con motivo del Día Mundial de las Cardiopatías Congénitas, donde vamos a hablar del diagnóstico oportuno y el manejo temprano y completo de las cardiopatías congénitas en nuestro continente. Entonces le doy la palabra a mi amigo el doctor Carlos Fernández, futuro presidente de nuestro consejo, gran colega y amigo cardiólogo pediatra de Chile. Carlos, bienvenido. Gracias, Manuel. Muchas gracias por la invitación. Un honor estar compartiendo hoy día esta webinar en el contexto del Día Mundial de las Cardiopatías Congénitas que hemos preparado esta actividad para todos ustedes en Interoamérica. La verdad es que me siento muy honrado de participar de esta instancia porque indudablemente que hablar de cardiopatías congénitas es hablar de un problema altamente prevalente en nuestros países, tanto de Norteamérica, de Centroamérica y de Sudamérica, y cada país tiene una particularidad en cuanto a la problemática de cómo los aborda y cómo los maneja en forma integral, tema que va a ser nuestra propia discusión. Tal como dijo Manuel, yo me desempeño en Santiago de Chile, yo soy cardiólogo pediatra y tengo varios años ya perteneciendo al Consejo de Cardiología Pediátrica y Cardiopatías Congénitas del Adulto que tengo el honor de presidir junto con Manuel. Así que voy a dar la palabra a la doctora Flavia Navarro para que ella se presente. Por favor, Flavia. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Muchas gracias. Gracias, doctor Manuel, y gracias a SIAC por me convidar para esta importante reunión de SIAC. Estoy muy contenta con esta participación. Aquí en Brasil soy Flavia Navarro, cardióloga, cardióloga pediátrica de Santa Casa de Misericórdia de São Paulo e Hospital Sabará. Sou chefe de cardiologia pediátrica e de Centro de Referência em Hipertensão Pulmonar. Em Brasil, temos um país continental muito grande, então temos alguns estados, alguns lugares que não temos ecocardiografia fetal, não temos cirurgia em muitos lugares, alguns centros muito grandes com um desenvolvimento muito bom, muito bueno em cardiologia pediátrica. Pero penso que agora estamos dando o primeiro passo. Nós outros, unindo forças, discutindo problemas de América Latina e definindo os principais pontos críticos. Temos realidades diferentes de países de primeiro mundo, de Europa, de América do Norte, porque não temos acesso a todos os procedimentos, a todos os tratamentos e muitas vezes a cirurgia cardíaca. Sí, ya como nos has comentado, pues es una realidad para todos nuestros países. Gracias por compartirlo, porque realmente todos vivimos esto en el día a día y lo vamos a comentar muy en detalle al final en la discusión. Muchas gracias. Y les presento a Gracias. la doctora Fabiola Pérez, de México, gran amiga nuestra, cardióloga pediatra, quien va a hacer su respectiva presentación de su currículum. Bienvenida, Fabiola. Hola, muchas gracias, doctor Manuel. Como siempre, un honor estar con ustedes y muchas gracias al CIAC. Sí, mi nombre es Fabiola Pérez Juárez, yo soy cardióloga pediatra, soy ecocardiografista pediatra en México. Trabajo en el Instituto Nacional de Pediatría, que es igual un centro de referencia a nivel nacional, y pues con muchos esfuerzos para tener un trabajo en equipo en la atención de cardiopatías congénitas. Muchas gracias, doctor. Excelente, Fabiola, muchas gracias. Bueno, y pues ya el doctor Carlos pues, nos comentó todo acerca de lo que vamos a hacer en el webinar. Yo soy Manuel Huertas, cardiólogo pediatra. Les comentaba que además pues me desempeño pues en la Fundación Cardioinfantil, la Cardio en Bogotá, y soy profesor titular de la Universidad Nacional de Colombia y de la Universidad del Rosario, además de la presidencia del Consejo de Cardiología Pediátrica y Cardiopatías Congénitas del Adulto de SIAC, donde ya próximamente me sucederá el doctor Carlos Fernández. Muy buenos días. Muchísimas gracias al doctor Manuel Huertas, al CIAC, por invitarme a hablarles el día de hoy, el motivo del Día Mundial de las Cardiopatías Congénitas, acerca del diagnóstico prenatal.
Durante esta charla hablaremos un poquito del impacto del diagnóstico prenatal, en qué consiste el ecocardiograma fetal, qué sucede un poco en la transición fetal y algunas recomendaciones al nacimiento en pacientes con cardiopatías y comentarles un poco acerca de nuestra experiencia. Bueno, es importante recordar que las anomalías congénitas pues, son muy comunes, pero el porcentaje es aún mayor en los fetos. Sabemos que hoy en día muchos niños mueren en los primeros días de vida sin diagnóstico. Se estima que de todas las cardiopatías congénitas, alrededor de un 25% van a tener una cardiopatía congénita crítica. Es decir, que van a meritar algún tratamiento en los primeros días de vida para poder sobrevivir. Y a pesar de los esfuerzos que se tienen para incrementar su diagnóstico, sigue siendo una de las causas más comunes de mortalidad en el primer año de vida. En México se estima que es la tercera causa de muerte en el primer año de vida. Entonces, ¿cómo podemos hacer un diagnóstico temprano? Existe un modelo de evaluación en el mundo, en Europa, en Estados Unidos y en muchas partes en Latinoamérica, que consiste en realizar al menos 3 ultrasonidos durante el embarazo, en el primero, segundo y tercer trimestre. Y si durante esta evaluación se detecta alguna anormalidad cardíaca, se envía entonces a un segundo nivel para que un experto en materno-fetal pueda confirmar alguna anomalía cardíaca. Y en dado caso que se confirme, se envíe a un experto en ecocardiografía fetal para realizar el diagnóstico. La tasa de detección prenatal en el mundo es muy variable. Noten ustedes esta gráfica que nos ilustra pacientes que fueron diagnosticados de manera prenatal contra aquellos pacientes diagnosticados de manera postnatal. Y hay algunos países como Francia, en donde casi el 90% de sus pacientes se diagnostican de manera prenatal. Pero hay otros países como la República de Eslovaquia, que la tasa de detección es mucho más baja. En México no sabemos cuál es la tasa de detección, pero pensamos que debe ser muy baja. Y hay muchos factores que pueden estar asociados a esto, como puede ser el acceso a la tecnología, el costo del estudio, la expertise del médico. Entonces, ¿cuándo debe realizarse un ecocardiograma fetal? Se recomienda que debe hacerse entre la semana 18 a 22 de gestación, pero en ocasiones se puede realizar en edades tan tempranas como la semana 14, pero las guías americanas recomiendan repetir el estudio después en la semana 18 a 20. Y la razón es esta, fíjense, esta ilustración muestra los corazones fetales en la semana 11, 13 y 20 de gestación y noten que hay un aumento significativo en el tamaño del corazón. Existen indicaciones para realizar un ecocardiograma fetal que pueden ser indicaciones maternas y fetales. Dentro de las maternas, pues son mamás que tuvieron alguna cardiopatía congénita, mamás diabéticas, con lupus, o que bien fueron expuestas a teratógenos o algunas infecciones durante el embarazo. En cuanto a las indicaciones fetales, pues se recomienda cuando existe un aumento en el pliegue nucal, se detectan algunas malformaciones extracardíacas, existe un cariotipo anormal, pero lo más importante es que se haga un tamizaje, un ultrasonido y se encuentre alguna anormalidad en la estructura o en el funcionamiento del corazón. Y esto es muy importante porque se sabe que el 80% de las cardiopatías ocurren en pacientes de bajo riesgo. Otra cosa bien importante es que siempre se debe recomendar al seguimiento. Fíjense cómo esta es nuestra misma paciente en la semana 22, que habíamos detectado obstrucción en el tracto de salida del ventrículo derecho, pero ambos ventrículos de buen tamaño. Sin embargo, a la semana 34 evolucionó a una hipoplasia de ventrículo derecho. En cuanto a la exactitud, pues varía un poquito de acuerdo a la lesión. Hay algunas cardiopatías, como el ventrículo único, en donde noten ustedes que el porcentaje de exactitud es tan alto como cerca del 90%, pero hay algunas otras enfermedades como la coartación o la conexión anómala, en donde la tasa de detección puede ser muy baja de tan solo un 13%. Entonces hay que reconocer que existen limitaciones, hay ciertas enfermedades que no se pueden identificar en el feto, pero afortunadamente la mayoría de estas lesiones son bien toleradas y no ponen en riesgo la vida. Entonces, ¿cuál es el impacto de tener un diagnóstico prenatal? Pues sabemos que la edad a la cirugía es menor, los niños están menos días en la terapia intensiva y esto ahorra costos en los hospitales. Por otro lado, el diagnóstico postnatal hace que tengan días de estancia más prolongados, que tengan comorbilidades como choque, sepsis, hay que reanimarlos del choque cardiogénico y hay que esperar el traslado. Entonces, permite el diagnóstico prenatal una intervención temprana, una intervención psicológica y económica temprana y evita el compromiso hemodinámico.
Entonces, cuando nosotros hacemos el diagnóstico prenatal, hay que brindar una asesoría. Está bien establecido cuáles son las características para poder dar una adecuada asesoría prenatal e incluye una información lo más clara posible del diagnóstico, explicar siempre a los familiares las limitaciones del estudio, la progresión de la enfermedad, la asociación con algunas enfermedades genéticas y establecer un plan al nacimiento, el manejo esperado en la terapia y los días esperados de estancia hospitalaria. En cuanto a la asesoría prenatal, de preferencia debe realizarse el mismo día y de manera multidisciplinaria, en conjunto con el obstetra, con el cirujano, con el genetista. Entonces, una vez que tenemos el diagnóstico, planeamos el nacimiento, se organiza el traslado a un centro que cuente con todos los recursos. Se recomienda siempre que el nacimiento sea a la semana 39. Lo que menos queremos es un bebé prematuro que además tenga una cardiopatía compleja y realmente no se ha demostrado un beneficio entre la cesárea o un parto vía vaginal. Recientemente la telemedicina ha sido de gran utilidad porque no hay muchos centros que cuenten con un centro especializado de cardiología y esto permite planear adecuadamente el nacimiento. Bueno, la transición fetal puede ser muy incierta en algunos pacientes y hay algunos pacientes que pueden cursar con inestabilidad hemodinámica y esto va a depender de los cortocircuitos necesarios para llevar la sangre al pulmón o al cuerpo. Entonces, ¿qué pacientes pueden tener dificultad en la transición fetal? Pues aquellos pacientes que sean dependientes de conducto para el flujo pulmonar o el flujo sistémico. Pacientes que tengan CIA restrictiva y que puedan evolucionar a edema pulmonar agudo, como puede ser una conexión anómala o una transposición de grandes vasos. O bien aquellos pacientes que tienen una función ventricular disminuida, como un Epstein o alguna miocardiopatía. Afortunadamente, solo 4 a 10% de los pacientes van a requerir una atención muy especializada en la sala de parto. La gran mayoría va a requerir una reanimación rutinaria, pero es importante saber que hay que estar preparados, ¿no? Tener prostaglandinas a la mano, marcapaso externo, personal entrenado que sepa cuál es la anatomía cardíaca y saber cuáles son aquellos cambios esperados con la transición para iniciar el manejo con prostaglandinas. De tal manera que podemos predecir el futuro hoy en día, una vez que tenemos el diagnóstico prenatal, pues durante los últimos 15 años se han propuesto muchísimas clasificaciones para estratificar el riesgo al nacimiento. Y esta es la publicación de la Sociedad Americana y la clasifica en 3 escenarios. El escenario 1, que son pacientes de bajo riesgo, como por ejemplo una CIA, una CIB, un canal AB, que son realmente cardiopatías que son de bajo riesgo. Entonces el nacimiento puede ser vía vaginal, el cuidado rutinario por el neonatólogo, y en ocasiones pueden nacer en centros en donde no exista cardiólogo o un centro cardiovascular especializado y se egresa al paciente y en los primeros días de vida se hace una valoración cardiológica como externa. Hay un escenario 2, que son aquellos pacientes que tienen riesgo mínimo, donde sabemos que pueden tener una fisiología incierta, es decir, que son bebés que pueden nacer muy estables, pero pueden ponerse muy graves en cualquier momento. Y son aquellos pacientes que tienen obstrucción al flujo pulmonar, como un falot, o al flujo sistémico como una coartación. Entonces, aquí se requiere que si el neonatólogo sepa lo que puede esperar en el momento de la transición, tener a la mano prostaglandinas y que exista una comunicación muy estrecha con el cardiólogo. Y finalmente el escenario 3, que son riesgo alto, que son pacientes que van a requerir una estabilización inmediata al nacimiento, como son aquellos pacientes con transposición que pueden tener un septum muy restrictivo, conexión anómala con un septum restrictivo o algunas arritmias muy inestables. Aquí sí valoramos la cesárea para que todo el equipo esté preparado para dar una atención inmediata al nacimiento. En ocasiones se requiere de cateterismo urgente. Entonces, finalmente, en cuanto a nuestra experiencia, pues nosotros tratamos de hablar ampliamente con los padres, hacemos una sesión conjunta para decidir si el paciente va a UCINO o a unidades de cuidados cardiovasculares, se planea en qué momento es importante colocar el catéter. La gran mayoría de los ecocardiogramas que nosotros realizamos se detectan cardiopatías críticas, casi en un 52% de los casos, como son transposición, ventrículo único, ventrículo izquierdo hipoplásico. Y pues se ha demostrado que aquellos pacientes que son neonatos operados en nuestro centro
sigue siendo un 36% solamente aquellos que se diagnostican de manera prenatal. La gran mayoría se siguen diagnosticando de manera postnatal, pero se ha visto que la edad promedio a la que se operan es mucho menor, los tiempos de estancia hospitalaria son mucho menores y la mortalidad es menor. Entonces, como puntos finales, comentar que el diagnóstico prenatal permite una intervención temprana, ¿sí? Médica, económica, psicológica. Hay que recordar las limitaciones del ecocardiograma fetal, tener una adecuada planeación del nacimiento y esta siempre debe de ser multidisciplinaria, antes, durante y después del nacimiento. Pues muchísimas gracias. Muy bien. A continuación les voy a hablar del diagnóstico integral de las cardiopatías congénitas. Entonces, realmente definimos una cardiopatía congénita como una anomalía estructural del corazón o de los grandes vasos intratorácicos que de forma real o potencial va a tener un significado funcional y se origina obviamente durante el desarrollo embrionario cardiovascular, siendo de etiología multifactorial. Aquí intervienen factores genéticos, medioambientales, tóxicos, infecciones virales durante el embarazo y muchos otros factores que aún se desconocen. Miren que las cardiopatías congénitas deberían ser diagnosticadas tempranamente, idealmente in útero, y que son la malformación congénita más frecuente. Realmente se encuentra en un número de 8 a 12 por cada 1000 nacidos vivos, lo cual le da una incidencia cercana al 1%. En mi país, Colombia, alrededor de 6.000 niños nacen cada año con cardiopatías congénitas y desafortunadamente solamente el 50% de ellos logra operarse oportuna y tempranamente. ¿Sí? Entonces tenemos que trabajar muchísimo el diagnóstico temprano para poder proporcionar un tratamiento quirúrgico, médico o intervencionista lo más oportuno y adecuado posible. Entonces la idea es que hoy veamos el enfoque integral de un niño con sospecha de cardiopatía congénita, bien sea recién nacido, lactante o un niño mayor, para evitar que terminen en este estado crítico en la unidad de cuidado intensivo, con secuelas importantes y con múltiples soportes. Hoy en día se está trabajando en esto, que es el tamizaje neonatal de cardiopatías congénitas, que ha mostrado realmente bastante costo-efectividad y más para nuestros países en desarrollo. Se basa en una muy buena anamnesis, un examen físico completo y la medición de la saturación pre y postductal. Entonces miren que realizamos una toma de saturación preductal y postductal hacia las 24 horas de vida en ese recién nacido. Lo normal, sobre todo para los países donde tenemos situaciones de altura y ciudades a diferentes altitudes sobre el nivel del mar, es que esa saturación sea mayor a 90% y que la diferencia entre la saturación pre y postductal sea máximo de 3 puntos. Si es mayor a 3 puntos, la diferencia entre saturación pre y postductal o la saturación en general es menor a 90%, hablamos de una prueba positiva para pensar en una cardiopatía congénita crítica y debemos hacer el estudio completo. Pacientes con cortocircuitos izquierda-derecha, con hiperflujo pulmonar, sin cianosis, pues no tendrán alteraciones significativas en la saturación pre y postductal. Sin embargo, cuando tenemos un paciente con saturación preductal mucho mayor que la postductal, pues ya podemos prever que ese niño tiene el ductus arteriosus permeable, que tiene un cortocircuito derecha-izquierda a través de ese ductus, por lo tanto tiene además hipertensión pulmonar severa suprasistémica. Ya el resto de la anamnesis, el examen físico completo, nos dirá si ese recién nacido tiene además algún defecto congénito grave, una coartación aórtica severa, una interrupción del arco aórtico, o si estamos en presencia de una hipertensión pulmonar persistente de recién nacido. La última condición es donde nos puede llegar un recién nacido con sospecha de cardiopatía congénita con saturación preductal menor que la postductal. Eso nos hace pensar que ese paciente tiene una fisiología de transposición, discordancia ventricular arterial, de donde el ventrículo derecho sale la aorta, del ventrículo izquierdo sale la pulmonar, o sea, una transposición de las grandes arterias, que nos explicaría saturación preductal menor que la postductal, en presencia además de un ductus arterioso permeable con cortocircuito derecha-izquierda, por lo tanto, hipertensión pulmonar severa suprasistémica. Entonces, miren todos los diagnósticos que estamos haciendo con solo saturación pre y postductal. Transposición de grandes arterias, ductus arterioso permeable con cortocircuito derecha-izquierda, por lo tanto, ese bebé tiene hipertensión pulmonar suprasistémica asociada.
¿Qué hacemos en el enfoque clínico? Todo el ABC de la evaluación, preguntarnos si nuestro paciente tiene cianosis, cómo está el flujo sanguíneo pulmonar, si hay compromiso izquierdo o derecho, si existe un ventrículo dominante y si estamos en presencia de una patología con hipertensión pulmonar. Miren que nuestros pacientes pediátricos pueden ser muy heterogéneos. Podemos tener pacientes desde edades del recién nacido, pacientes de mayor edad, pacientes con mucho compromiso sistémico que pueden estar muy comprometidos. Ya cuando hablamos de las cardiopatías como tal, las vamos a dividir en las cardiopatías que son no cianosantes y cianosantes. Las no cianosantes las vamos a dividir en las de flujo pulmonar aumentado y las de flujo pulmonar normal. Las más frecuentes serán las cardiopatías con flujo pulmonar aumentado, donde está la más frecuente de todas, que es la comunicación interventricular. Estará el ductus arterioso persistente, que se hace más frecuente en las ciudades por encima de los 2000, 2200 metros de altura, donde los fenómenos de hipoxia hipovárica alteran los procesos de maduración y cierre del ductus. Luego está la comunicación interauricular y ya defectos mucho menos frecuentes, el canal auriculoventricular completo, que lo vemos más en los niños con síndrome de Down, y la ventana aortopulmonar, que es mucho más rara, pero debemos saber que existe y que la podamos diagnosticar. Cardiopatías con no cianosis, pero flujo pulmonar normal. Están las obstrucciones del lado izquierdo del corazón, la coartación de la aorta, la estenosis aórtica, la estenosis mitral, la interrupción del arco aórtico y el síndrome de Chon, donde tenemos un compendio de obstrucciones del lado izquierdo del corazón que veremos ahorita, donde lo primordial es la válvula mitral en paracaídas con estenosis mitral que se asocia a otros defectos obstructivos del lado izquierdo del corazón. Entonces, cardiopatías no cianosantes con flujo pulmonar aumentado están las más frecuentes, como la comunicación interventricular, un cortocircuito izquierda-derecha a través del defecto del tabique interventricular, el ductus arterioso persistente, donde hay un conducto que comunica la aorta con la pulmonar, que es normal en los recién nacidos porque es necesario para la vida fetal, pero que en el niño mayor pues ya debería estar cerrado, normalmente se cierra en los primeros días de vida. Cuando no se cierra, pues nos produce esta patología donde inicialmente hay un cortocircuito de izquierda a derecha a través de ese ductus que nos ocasiona hiperflujo pulmonar, aumento del retorno venoso pulmonar con dilatación de las cavidades izquierdas. Y la comunicación interauricular, que será un defecto pretricuspidio, una comunicación a nivel del tabique que divide las dos aurículas del corazón con cortocircuito izquierda-derecha, hiperflujo pulmonar y que al ser un defecto pretricuspidio nos generará más dilatación de cavidades derechas. Entonces miren que los defectos pretricuspidios como la comunicación interauricular generan hiperflujo pulmonar y dilatación de cavidades derechas, mientras que los defectos postricuspidios como la comunicación interventricular y el ductus arterioso persistente nos generan hiperflujo pulmonar, pero más con dilatación de cavidades izquierdas. Eso nos ayuda muchísimo para el diagnóstico. Ya patologías más complejas y severas como el canal auriculoventricular completo, que lo vemos más en los niños con síndrome de Down, pues aquí tendremos una suma de varios defectos. Una comunicación interauricular, ostium primum, cortocircuito izquierda-derecha inicialmente, una comunicación interventricular de tacto de entrada o posterior o tipo canal, cortocircuito izquierda-derecha, y una sola válvula auriculoventricular común, que generalmente tiene 5 válvulas. Esto me va a generar varios vectores de flujo. Cortocircuito izquierda-derecha a través de la CIA, cortocircuito izquierda-derecha a través de la CIB, aumento en el flujo sanguíneo que llega a la arteria pulmonar con hiperflujo pulmonar marcado en estos pacientes. Esto me va a generar, pues en estos niños, pues un cuadro de hipertensión pulmonar temprana, inicialmente hiperkinético, que posteriormente nos daña el lecho vascular pulmonar y nos puede producir cambios que pueden ser irreversibles. En esta placa de tórax, miren que llama la atención una cardiomegalia más extensa de cavidades izquierdas, con un flujo pulmonar muy aumentado, un botón aórtico prominente, arco aórtico izquierdo normal, pero el botón aórtico bastante marcado, los cilios pulmonares muy congestivos y zonas de edema pulmonar, en el contexto de una paciente con un ductus arterioso permeable muy grande, un defecto postricuspidio que no había sido diagnosticado a tiempo y que ya tenía bastante repercusión hemodinámica con hiperflujo pulmonar. Defectos obstructivos en el lado izquierdo del corazón. Entonces, la coartación aórtica, que es de los más frecuentes de ellos, miren una coartación aórtica muy severa, aquí donde están las flechas roja y verde, con obstrucción al flujo sistémico y un ductus arterioso muy grande que me está contribuyendo flujo hacia la circulación sistémica. Otras patologías como el síndrome de Chon, donde hablábamos de la válvula mitral en paracaídas, con estenosis de la válvula mitral, muchas veces con membrana supramitral,
membrana subaórtica, estenosis aórtica y coartación, dando un shock completo. Y aquí una imagen inferior de un paciente con córtega atriatum sinister, que también es una obstrucción muy importante del lado izquierdo del corazón, una aurícula izquierda que está tabicada o dividida en dos cavidades, en dos cámaras, que puede ser obstructiva y nos puede llevar a una hipertensión pulmonar bastante severa. La coartación de la aorta, miren que es una lesión frecuente. El 50% de los niños con coartación aórtica tienen válvula aórtica bicúspide. La tercera parte de estos pacientes tienen comunicación interventricular e hipoplasia del arco aórtico, más otras estas anomalías asociadas. Y ya el último grupo, que es el de las cardiopatías congénitas cianosantes, donde están las más complejas y donde me gusta mucho esta clasificación fisiopatológica, donde podemos dividirlas en 3 defectos. Cortocircuitos de derecha e izquierda, donde la patología por excelencia es la tetralogía de Fallot, donde una monología embrionaria me está ocasionando una tetralogía anatómica. Hay un desplazamiento de este septo conal hacia anterior que nos quita espacio a la circulación pulmonar y ocasiona estenosis infundibular o valvular pulmonar. Ese espacio que pierde la pulmonar lo gana la aorta, entonces generalmente la aorta es grande, hay cabalgamiento sobre el defecto del tabique interventricular e hipertrofia del ventrículo derecho, lo cual nos da los 4 defectos de la tipología de Fallot: estenosis infundibular o valvular pulmonar, hipertrofia del ventrículo derecho, comunicación interventricular subaórtica y cabalgamiento aórtico sobre ese defecto del tabique interventricular. Eso nos genera un cortocircuito derecha-izquierda que entre mayor sea, pues ocasionará mayor cianosis en ese paciente porque va sangre desaturada a la circulación sistémica. La transposición de grandes arterias será la cardiopatía por excelencia en el segundo grupo fisiopatológico de cardiopatías cianosantes, que son las fisiología de transposición, donde tenemos una discordancia ventriculoarterial. Del ventrículo derecho sale la aorta, del ventrículo izquierdo sale la pulmonar. Es una circulación en paralelo que sería incompatible con la vida si no tuviera un foramen oval permeable, una buena comunicación interauricular y un buen ductus arterioso nuestro paciente. Si alguno de estos defectos es restrictivo, el paciente se va a descompensar. Necesitamos esos 2 buenos sitios de mezcla a través del foramen oval o comunicación interauricular y a través del ductus arterioso. O sea, es una cardiopatía totalmente ductus dependiente. Y las situaciones de mezcla obligada, donde puede ser la aurícula única o el drenaje venoso pulmonar anómalo total, porque tendremos mezcla obligada a 3 niveles. A nivel auricular, donde el ejemplo típico es la aurícula única o la anomalía total de retorno venoso pulmonar. A nivel ventricular, donde el ejemplo por excelencia es el ventrículo único, en este caso un ventrículo único de doble entrada y doble salida, con vasos normalmente relacionados y sin estenosis pulmonar, donde el flujo sanguíneo saldrá a la misma saturación baja y a la misma presión por la circulación de la aorta y por la circulación pulmonar. Esto me puede llevar a hipertensión pulmonar hiperkinética inicialmente y luego a lesión vascular pulmonar tempranamente hasta que ese niño se torne inoperable. Requiere un diagnóstico temprano y un tratamiento oportuno. Y a nivel ventricular, donde los ejemplos típicos son el truncus arteriosus y la atresia pulmonar y el síndrome de corazón izquierdo hipoplásico. Miren que en el primer caso, donde hablábamos del drenaje venoso pulmonar anómalo total, este puede ser a varios niveles. Puede ser supracardíaco, puede ser intracardíaco, puede ser infracardíaco o puede ser mixto. El infracardíaco lleva la circulación al sistema porta o a la vena cava inferior y por definición se comporta como obstructivo, generando cuadros muy severos de edema pulmonar, intersticial e hipertensión pulmonar severa, de saturación muy marcada en el recién nacido, constituyendo una urgencia quirúrgica por excelencia en cardiopatías congénitas. Cuando es supracardíaco, como la imagen que ven acá, generalmente no es obstructivo, es el más frecuente. Las venas pulmonares derechas e izquierdas drenan a esta vena pulmonar común, que a través de una vena vertical ascendente lleva la sangre a la vena innominada, vena cava superior, aurícula derecha. En todos estos defectos que acabamos de nombrar de drenaje venoso anómalo total, obviamente es necesario que exista un buen foramen oval o comunicación interauricular que permita el paso de la sangre que retorna a la aurícula derecha hacia las cavidades izquierdas y que este paciente sea viable. Ya cuando hablamos del último caso que hablábamos de nivel arterial, pues tenemos aquí una imagen de una atresia pulmonar con septum interventricular íntegro y la peor de todas las cardiopatías tal vez, que es el síndrome de corazón izquierdo hipoplásico, donde como su nombre lo dice, el ventrículo izquierdo es muy pequeño, es hipoplásico, la válvula mitral es hipoplásica o atrésica, la válvula aórtica es hipoplásica o atrésica y la aorta ascendente es muy pequeña, es hipoplásica, lo cual nos da una configuración donde la sangre que llega a la aurícula izquierda
pues tiene que pasar a través de un foramen oval que debe ser de muy buen tamaño, comunicación interauricular, para llevar la sangre a las cavidades derechas, tronco pulmonar, y a través del ductus retornar la sangre hacia la circulación sistémica y hacia la circulación coronaria. Entonces miren que esta es la cardiopatía congénita más ductus dependiente de todas, porque el flujo sistémico es dependiente del ductus y el flujo coronario es dependiente del ductus. Requiere un abordaje inter y multidisciplinario, una muy buena selección de los pacientes para, de acuerdo a sus condiciones, determinar si es candidato para seguir el camino de realizar un Norwood clásico con su primero, segundo y tercer estadio. Norwood clásico con fístula sistémico pulmonar, o el Norwood sano, posteriormente la cirugía de Glenn y posteriormente la cirugía de Fontan. O sea, un camino totalmente univentricular donde el ventrículo derecho será el ventrículo sistémico. Entonces miren que realmente tenemos un grupo de cardiopatías muy heterogéneo que merece un abordaje integral, temprano y basado siempre en la fisiopatología y la clínica, y esto es una de las conclusiones y mensajes para llevar a casa. La radiografía de tórax, el electrocardiograma y la ecocardiografía constituyen los métodos fundamentales de diagnóstico paraclínico. Debemos siempre racionalizar el manejo del oxígeno, los líquidos, los electrolitos, la parte nutricional y los medicamentos, y recordar que el uso de prostaglandinas es fundamental en el recién nacido con cardiopatía ductus dependiente. Debemos proporcionar en todos nuestros países un manejo quirúrgico o intervencionista de alto nivel en el momento indicado y en centros de referencia con experiencia, y recordar que siempre el manejo tiene que ser inter y multidisciplinario, con un equipo bien preparado donde todos son importantes: el cirujano cardiovascular, el grupo de electrofisiología, cardiología pediátrica, imágenes diagnósticas, ecocardiografía, resonancia, falla cardíaca y trasplante cardíaco pediátrico, hemodinamia, enfermería, trabajo social, psicología y todas las especialidades que nos ayudan en nuestros centros de atención integral y expertos en cardiología pediátrica para el mejor abordaje de los niños con cardiopatías congénitas de nuestro continente. Aquí está mi correo por si alguna observación, alguna pregunta. Muchas gracias por su atención y nos veremos al final en la discusión. Muchas gracias. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Flavia Navarro, de Brasil. Voy a hablar un poquito sobre cardiopatías congénitas y hipertensión pulmonar. Queria muito agradecer a Dr. Manuel Huertas e a SIAC pelo convite, pela invitação. Estou muito contenta em poder participar de uma discussão tão importante e dia tão importante de conscientização de cardiopatias congênitas. Então, muitas graças. Aqui mis conflitos de interesse. E agora, como nós sabemos, mudou pouquito a definição de hipertensão pulmonar desde 2022, com as novas guias. Já tínhamos uma pressão média de artéria pulmonar maior que 20, agora temos uma resistência vascular pulmonar não maior que 3, pero maior que 2. Sempre lembrar que para um diagnóstico de hipertensão arterial pulmonar, necessitamos ter um capilar pulmonar normal, ou seja, uma pressão de capilar pulmonar menor do que 15. E convido também a todos a revisitar a nova classificação de hipertensão pulmonar desde 2022, nas novas guias, pero nós hoje vamos falar sobre grupo 1, o grupo 1 com hipertensão pulmonar secundária, cardiopatias congênitas. Aqui também grupo 2, grupo 3, grupo 4, HPTEC e grupo 5. Pero vamos falar pouquinho sobre cardiopatias congênitas e hipertensão pulmonar. Como se classifica as cardiopatias congênitas em relação à hipertensão pulmonar? Temos a síndrome de Eisenmenger, quando já temos o shunt direita para esquerda e os pacientes é cianótico. Ainda podemos ter um shunt esquerda-direita e o defeito ser corrigível, porque tem, por exemplo, uma resistência vascular pulmonar mais baixa, entre 2, 3, 4. Então, podemos corrigir. Ou tem uma hipertensão pulmonar
e não ser corrigível, como uma resistência vascular pulmonar maior que 8, ou uma hipertensão pulmonar com um defeito coincidente, quando você tem, por exemplo, uma comunicação interatrial muito pequenita e uma hipertensão pulmonar muito grave. Aquela hipertensão pulmonar não foi devida à comunicação interatrial. Está lá porque o átrio está muito grande. Então, precisamos tomar cuidado para não cerrar os defeitos coincidentes. Isso é muito importante. O pós-operatório, podemos cerrar os defeitos em um momento correto, o paciente ser submetido à cirurgia em um bom momento, pero o gatilho continuar, o paciente continua evoluindo, se tirou o gatilho, pero não se tirou o problema, que é uma alteração endotelial, que o paciente mantém uma evolução para hipertensão pulmonar. E acima de 6 meses pós-cirúrgico, podemos fazer esse diagnóstico. Em as guias de hipertensão pulmonar de adultos, nós sabemos que temos poucas guias para ninhos, também para cardiopatia congênita, como tudo, pero em guias de adultos temos o quê? Uma resistência vascular pulmonar menor que 4, podemos operar. Uma resistência vascular pulmonar maior que 8, não devemos operar. Pero na resistência vascular pulmonar entre 4 e 8, se necessitamos estressar mais este paciente para entender se devemos ou não devemos operar. E como hacemos isso? Hacemos com cateterismo cardíaco. Pero, se temos aquele paciente que não ganha peso, que não está bem, que tem muita sintomatologia de cardiopatia congênita, taquidispnia, taquicardia, este paciente sabemos que podemos operar. Mais ou menos 90% de todos os pacientes, podemos os operar sem problemas, sem dúvidas. A mama quer que opere este paciente. Pero, se temos paciente que não tem uma boa saturação, que tem uma segunda bolha hiperfonética, o que temos que fazer? Temos que fazer o cateterismo cardíaco. Neste cateterismo cardíaco, o que necessitamos buscar? Uma resistência vascular pulmonar menor que 6. É uma relação resistência vascular pulmonar sobre resistência vascular sistêmica menor que 0,3. Se temos uma resistência vascular pulmonar maior que 8 ou uma relação maior que 0,5, provavelmente este paciente seja inoperável. Pero o que podemos fazer em casos de resistências muito altas ou essa zona cinzenta que tem resistências entre 6 e 8 com relações entre 0,3 e 0,5? Hacemos o teste de vasorreatividade para tentar alcançar a resistência menor que 0,6 e a relação menor que 0,3. E se não conseguimos, o que hacemos? Hacemos uma terapia para hipertensão pulmonar, repetimos esse cateterismo, repetimos o cateterismo com teste de vasorreatividade e pensamos que se vamos operar este paciente, precisamos estar preparados em uma unidade de cuidados intensivos muito boa, em um centro cirúrgico com óxido nítrico, milrinone, com todo um aparato esperando este paciente que não será tranquilo um pós-operatório. E por que isto é tão importante? Por que é importante a indicação da cirurgia cardíaca em cardiopatias de hiperfluxo pulmonar? Porque pacientes que têm síndrome de Eisenmenger ou shunts esquerda-direita e que não são operados, eles têm uma sobrevida muito boa se compararmos a defeitos que foram cirurgicamente tratados e o paciente ainda tem hipertensão pulmonar. Nós pioramos muito a sobrevida
todos os pacientes se cerramos um defeito que não deveríamos cerrar. Então, necessitamos pensar muito nessa possibilidade, se vamos realmente cerrar os defeitos. E se não se cerram os defeitos, e se tem pacientes com síndrome de Eisenman, por exemplo, o que devo fazer? Devo fazer uma estratificação de risco, assim como estratifico pacientes com hipertensão pulmonar idiopática, devo também, não temos tantas evidências, mas temos boas evidências para estratificação de risco em pacientes com cardiopatias congênitas e hipertensão pulmonar. Dados clínicos, como teste de caminhada, como classe funcional, dados de exercício, como teste de caminhada ou teste cardiopulmonar, dados de imagem, como ecocardiografia, e dados hemodinâmicos são muito importantes. Por quê? Porque precisamos deixar nosso paciente em baixo risco para o tratamento. E no segmento, isso também é muito novo, das novas guias de 2022, o que devo fazer? Devo deixar o paciente em baixo risco e já está provado que não necessitamos de todas as provas para estratificação de risco em todas as vezes. Podemos fazer teste de caminhada, classe funcional. Não devemos esquecer que para ninhos temos classe funcional de Panamá, para hipertensão pulmonar também. O BNP ou NT-proBNP. Temos uma boa noção de tratamento deste paciente. E depois, o que temos de guias para cardiopatias congênitas e hipertensão pulmonar? Não temos nada. Pero usamos as guias de hipertensão pulmonar idiopática hereditária. E o que as novas guias trazem de diferente? As novas guias trazem que, para pacientes que estão em riesgo intermediário baixo, podemos fazer duas coisas. Podemos adicionar medicações como riociguat, ou podemos adicionar medicações como Selexipag, ou podemos trocar a inibidor de fosfodiesterase 5, como sildenafil, que é o que temos em Brasil, por riociguat. Então, pela primeira vez em las guias, surge a possibilidade de switch de medicações. Lembrar que, para pacientes graves, necessitamos usar medicações endovenosos, prostanoides endovenosos, que não temos em Brasil e não temos em alguns países da América Latina. Então, precisamos pensar o que fazer com esses pacientes muito graves. Bueno, era isso que queria falar. Lembrando que temos muitos problemas com trials em cardiopatia congênita e hipertensão pulmonar. Lembrando que temos Maestro, macitentan e Eisenmenger, que não deu certo. Temos Rubato, que tentamos usar macitentana em pacientes com Fontan e que também não se deu certo por problemas de desenho, de trial. Pero convido a todos de América Latina a juntar esforços para estudarmos cardiopatia congênita e hipertensão pulmonar, juntar números para que podemos dar um tratamento, um diagnóstico e um tratamento muito melhor para todos esses pacientes. Convido todas agora para o nosso próximo PVORI em Brasil em 2024 e todos para SIAC em Panamá neste ano. Muchas gracias. Bueno, y ahora sí, entonces, para continuar, entonces, pues la idea es que pasemos a la discusión después de estas tres interesantes conferencias, donde vamos a hablar ahora sí lo que nos estaba comentando la doctora Flavia, de cómo es la situación real de las cardiopatías congénitas en nuestros países y qué medidas podemos implementar para mejorar y optimizar el acceso a un diagnóstico temprano y a un tratamiento oportuno, bien sea quirúrgico, manejo médico o intervencionista por hemodinamia. Entonces, no sé quién quiere pues comenzar. A mí me gustaría, Manuel, tomar un poco
el comentario que hizo doctora Flavia al comienzo de nuestra webinar. Y en realidad, tal como tú dices, creo que nuestros países de América tienen situaciones muy distintas entre ellos y además hay situaciones realmente distintas dentro del mismo país. Hay, hay esfuerzos de países que están con bastante buenas cifras en cuanto a la cobertura, en cuanto a la pesquisa, pero yo creo que todavía no son la mayoría de nuestros países en Latinoamérica. Así que me gusta este panel porque podemos tener varias visiones y que podemos compartir sobre todo a esos países que lamentablemente no están no están con los números que a nosotros nos gustaría, por ejemplo. No sé si, Flavia, que nos puedes compartir, ya algo nos decías de la realidad en Brasil. Y yo creo que deberíamos centrar un poco la discusión en qué te parece a ti, cuáles serían las primeras medidas que pudieras aconsejar para tratar de lograr una mejor pesquisa de las cardiopatías congénitas en Latinoamérica, indudablemente extrapolando desde tu lugar de trabajo. Sim, graças, Carlos. Penso que o mais importante é isto, é unirmos forças, como lhe disse, porque todo saber em cardiopatia congênita, todo saber em cardiologia é para adultos. Temos poucos trials, poucos estudos clínicos em cardiopatia congênita em ninhos. Então, que penso que esta união temos números de América Latina, se unimos trials, se podemos trazer trials para a América Latina, podemos aumentar nosso número de pacientes, nosotros necessitamos fazer evidências para niños. Então, evidências de coisas que não tem em outros países, como síndrome de Eisenmenger, como pacientes que não são operados em tempo correto, como se hace a operabilidade desse paciente, como se testa. Então, penso que é unir números de coisas que temos aqui em América Latina para fazer evidências para suportar o que hacemos aqui. Penso que isso é o mais importante. Estarmos unidos e juntar números, juntar pacientes, juntar experiências. Me parece súper importante. Yo creo que es uno de los pilares que como SIAC estamos tratando de hacer. Hay ya esfuerzos en curso de esto mismo, de los trials, de compartir experiencia y compartir recomendaciones también. Ahora, Manuel, ¿qué te parece el rol que tiene que tener la autoridad? Porque yo creo que la autoridad central, el gobierno central también tiene que tener aquí un rol preponderante en dar una prioridad hacia las cardiopatías congénitas. Pensemos que, tal como dijimos en la conferencia, las cardiopatías congénitas son un problema prevalente. Mientras más desarrollados están los países, más aparecen cardiópatas congénitos, más sobreviven y estamos traspasando un problema de una patología crónica a los adultos. O sea, eso es algo que todavía nuestros colegas de cardiología de adultos no dimensionan en la justa medida de qué es lo que se les viene en los próximos 10 años. Manuel, ¿qué te parece la labor que tiene que hacer el ministerio o cómo lo han Es enfrentado muy ustedes en Colombia? cierto, eso que comentas es muy cierto, Carlos. Realmente, pues parte de la labor del gobierno y de los distintos sistemas de salud es optimizar ese diagnóstico temprano y la atención materno-infantil. Realmente en varios de nuestros países se han diseñado políticas que nos han permitido mejorar los números de morbimortalidad en la población materno-infantil y que han mejorado un poco el acceso al diagnóstico prenatal. De todas maneras, yo pienso que en la mayoría de nuestros países latinoamericanos falta muchísimo por trabajar en medicina fetal, en diagnóstico prenatal. Yo me formé en Barcelona con el grupo de la Universidad de Barcelona, y mi maestría en cardiopatías congénitas allí, y tuve la oportunidad de participar en los estudios y en los trabajos del doctor Edward Gatacós, que es uno de los líderes europeos en medicina fetal. Creo que muchos hemos revisado sus escritos, sus artículos y sus libros, y allí aprendí que realmente pues se necesitan esfuerzos de todos los frentes, gubernamentales, la parte privada, las distintas sociedades científicas y sociedades como la nuestra, como la CIAC, que realmente yo pienso que puede impulsar muchísimo
brigadas y diagnóstico de cardiopatías congénitas en todos nuestros países. Por ejemplo, en mi país, en Colombia, hay una población todavía amplia que no tiene acceso o cobertura del sistema de salud, que se ha mejorado muchísimo en los últimos años, pero todavía falta un nicho de pacientes al cual no se llega. Entonces, nosotros con la Cardio, Fundación Cardioinfantil, hacemos unas brigadas a 12 ciudades de Colombia, que son brigadas para detección de niños con cardiopatías congénitas. Es un grupo de trabajo social muy interesante, unas brigadas de programa social que nos permiten llegar a muchísimos niños, hacer el diagnóstico de cardiopatía congénita, traerlos a Bogotá, operarlos, manejarlos en cuidado intensivo y ya regresarlos a sus ciudades de origen en muy buenas condiciones y luego hacer el seguimiento con los cardiólogos y los grupos de apoyo en cada ciudad. Esa misma experiencia la pudiéramos replicar en varios países y también participamos en algunas misiones internacionales, sobre todo a Nicaragua, donde pues realmente falta muchísimo por hacer en el diagnóstico y en el manejo de cardiopatías congénitas, pero donde con los cardiólogos aliados, los médicos allí en Nicaragua, hemos logrado que crezca y que mejore el nivel y que cada vez más niños puedan ser operados a tiempo, con buenos resultados y con mejor formación de sus especialistas allí en Managua. Entonces yo creo que tenemos mucho por hacer. Tenemos la fortuna de que en este webinar pues tenemos líderes de 4 de los principales países latinoamericanos que más han logrado desarrollar su cardiología pediátrica, porque Chile, México, Brasil, sí, nos faltan otros más, pero yo pienso que este es un buen inicio y que con la CIAC, tal como decía Flavia, podemos adelantar estudios multicéntricos que nos permitan conocer más nuestra realidad y trabajar más por el diagnóstico temprano de los niños con cardiopatías. Fabiola, Fabiola, nos gustaría déjame, conocer. déjame- déjame preguntarle a Fabiola Manuel, disculpa. Fabiola, México no tiene problemas de número, tiene una gran cantidad de pacientes. Cuando uno ve los estudios de México son impresionantes las series que hay. Y por supuesto han sido un referente en mucha técnica quirúrgica, en mucho diagnóstico. Pero yo te quiero preguntar, ¿qué, qué, ¿qué estrategia podemos hacer para llevar la eco prenatal hacia fuera de los grandes centros? Hay que incorporar a los obstetras en esto, hay que incorporar a lo mejor alguna otra profesión aliada a la médica, de manera a hacer una especie de tamizaje o de screening de eco prenatal para que llegue seleccionado el, el caso sospechoso a los grandes centros. ¿Cómo lo han enfrentado ustedes en México? Excelente, doctor Carlos. Sí, efectivamente, creo que uno de los temas más importantes para mí es fomentar la educación justo a esta población que es de primer contacto con las embarazadas. Como sabemos, las cardiopatías congénitas ocurren en la población de bajo riesgo, no las mamás que están como bien cuidadas y que tienen muchos ultrasonidos. O sea, ocurre en la mujer que es aparentemente sana. Entonces, ahí están los pacientes tratando de ser detectados. Entonces, creo que fomentar más la educación hacia los obstetras, hacia los médicos maternos fetales, los médicos de primer contacto, de saber que hay posibilidad de diagnosticar al niño desde el feto y darle una orientación a los papás, puede ser el cambio. Esto nos hace falta mucho esfuerzo para poder lograrlo y hay muchas razones en nuestro país, como supongo que en algunos otros lugares en Latinoamérica, ¿no? Los estudios son costosos, no todo el mundo tiene acceso a esta tecnología, hay pocos centros especializados en atender cirugía cardiovascular especializada, entonces necesitamos, como dice, regionalizar, no centralizar las cardiopatías en solo ciertos lugares. Una estrategia que ha funcionado es la telemedicina, sobre todo para pacientes rurales, que de repente nos ha pasado que están en la sierra y pues los pacientes no se pueden trasladar simplemente para hacer un ecocardiograma fetal. Con obstetras vemos imágenes en conjunto de manera virtual y damos un poquito de opción, decir, sabes que este paciente preocupa, es mejor que lo traigas pronto, o este paciente puede ser que no sea una cardiopatía compleja y dar el manejo conjunto de una manera virtual. Y otra cosa que quería comentar un poco en relación al comentario que decían antes, nosotros en México hay dos tipos de población, pacientes que no tienen recursos, que son atendidos en hospitales públicos y por otro lado pacientes con seguro privado. Y se vuelve a nosotros una estrategia que ha funcionado mucho, es el apoyo de fundaciones. Las fundaciones fortalecen estos recursos materiales y humanos de tal manera que se vuelve un programa híbrido. En hospitales
privados en donde pues, se tiene todo el recurso económico y material y humano, pero no se tiene la experiencia porque hay pocos pacientes. La gran mayoría están en los hospitales públicos. Entonces, hemos llevado esta enorme cantidad de pacientes públicos a los hospitales privados para que la experiencia de las enfermeras, de los cirujanos, de todo el equipo sea muy buena y se puedan atender ahí pacientes privados y públicos con apoyo de fundación y del gobierno. Entonces, este programa híbrido nos ha resultado de mucho éxito para la atención de ambos centros, de tal manera que los privados como que becan a los pacientes que no tienen dinero porque ese recurso se va invirtiendo en estos pacientes. Entonces, esa estrategia nos ha sido de gran utilidad en México. Uma estratégia muito interessante, Fabiola. Sí, muchas gracias, Fabiola. Bueno, la verdad es que tengo el honor de contar un poco la experiencia chilena. En Chile, la verdad es que tenemos cosas a favor y en contra de nuestra geografía. Ustedes saben que Chile es un país muy largo y muy heterogéneo en cuanto a su geografía. Hay zonas que están bastante bien comunicadas y tenemos buena llegada a pacientes, pero en el extremo norte hay un gran porcentaje de población rural que no siempre tiene un adecuado control ni del embarazo ni del recién nacido. Y en la zona extrema, en el extremo sur, muy cerca ya de lo que es Patagonia, también hay una población que no siendo rural a lo mejor no tiene una conectividad con los grandes centros muy fácil. A veces hay 4 o 6 horas en lo mejor de los casos y dependimos del clima también. Y eso ha conspirado un poco a una mayor precisión, sobre todo el diagnóstico antenatal. A pesar de que nuestros números en Chile han mejorado muchísimo en este momento, y por eso le preguntaba a Manuel en cuanto a la importancia del gobierno, se determinó por ahí por el año 2003, 2004, gracias a grandes cardiólogos que hoy día son nuestros maestros, que las cardiopatías congénitas tenían que ser un problema prevalente, son un problema prevalente y son un problema muy importante y obligatorio de detección en nuestro país. O sea, un diagnóstico de cardiopatía congénita tiene un plazo definido para ser diagnosticado y tiene un plazo definido también para ser intervenido en caso de que lo necesite. Por lo tanto, nuestra detección, si tomamos como número grueso que sabemos que un número de recién nacido va a tener cardiopatía congénita, anda alrededor del 92-95%, o sea, una cifra muy alta de detección. Nos caemos en las zonas extremas y donde indudablemente que nuestro gran tema es el recurso humano. Estas cifras se apoyan solamente si tenemos una adecuada formación de cardiólogos y se apoyan también si tenemos un adecuado equipamiento, sobre todo ecográfico. Ha habido grandes esfuerzos, pero todavía nos falta. Por decirles algo, nosotros somos 250 cardiólogos aproximadamente, y de los 250, el 50% está en Santiago, en la capital. Por tanto, hacia las regiones es un problema que no está viendo. Y creo que esa es una de las estrategias, que el gobierno esté colocado como punto central. Y la segunda estrategia, que creo que también ha sido muy buena, es que la resolución de las cardiopatías congénitas es, entre comillas, algo independiente del seguro que tenga el paciente. De tal manera que las cirugías de cardiopatías congénitas se hacen solamente en Santiago. Y son en 4 centros, 2 del seguro privado y 2 del seguro público. Y cada uno se hace cargo de una región o de una o más regiones. Entonces, por ejemplo, en el centro que trabajo yo, que es privado, nos hacemos cargo de una región en particular. Entonces, aunque sean del seguro público, se manejan en el seguro privado, algo muy parecido a lo que nos contaba Fabiola ahí en México, lo que indudablemente nos ha permitido llegar a este 92-95% de cobertura. ¿Cuáles son los problemas que se nos vienen? Lo que les contaba en un comienzo, la cantidad de pacientes que estamos llevando a la vida adulta y que probablemente nos van a seguir consultando nuestros amigos cardiólogos de adultos. No sé, Manuel, si quieres agregar alguna De otra acuerdo, ¿no? experiencia. Ha sido pues muy enriquecedor el concepto de cada uno de ustedes y ahí es cuando con lo que me comentabas, Carlos, pues debemos fortalecer en nuestros centros también una nueva especialidad que se ha forjado ya, que es cardiopatías congénitas del adulto, que es parte del objetivo de nuestro consejo
y donde ya en algunos países tenemos especialistas formados que son cardiólogos de adultos o cardiólogos pediatras que se han especializado en la cardiopatía congénita del adulto. Entonces, realmente, pues ha sido muy enriquecedor la palabra de cada uno de ustedes, los conceptos, las sugerencias. Tenemos mucho trabajo por hacer en nuestro continente. Los invitamos a seguir trabajando todos de la mano para subir y mejorar el nivel de la cardiología pediátrica en América y poder llegar a más pacientes de manera más temprana con un diagnóstico y un tratamiento oportuno. Y así también, pues, diseñar estudios multicéntricos, como nos decía Flavia, para poder conocer nuestra realidad e implementar soluciones efectivas para todos nuestros países del continente americano. Pues les agradezco muchísimo por el alto nivel de sus ponencias y yo creo que ya, Carlos, si quieres hacer la clausura de este webinar, por favor. Solamente reiterar mi agradecimiento de haber compartido esta mesa contigo, Manuel, Flavia, Fabiola, y gracias por las conferencias que nos han dado, y a todos nuestros escuchantes, nuestros oyentes, por favor estén atentos a todas las actividades que tenemos de SIAC, y nada, pues esperando que poder también las instancias que nos permitan vernos en forma presencial prontamente. Así que un saludo y que estén muy bien. Bueno, un saludo para todos, que estén muy bien. Nos vemos en Panamá en el Congreso SIAC en junio. Un abrazo para todos.